Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Hola, me llamo Deya. Tengo 29 años. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio, mi familia era todo lo que tenía. Éramos solo mi mamá, mi hermana Hannah y yo. Mi papá murió cuando tenía 12 años. Todavía recuerdo el día en que falleció, sentí como si me arrancaran un pedazo de mi corazón. Después de eso, todo cambió. Mi mamá, Harriet, tuvo que trabajar en 2 empleos para llegar a fin de mes. Siempre estaba cansada y estresada. Llegaba tarde a casa, cocinaba la cena y luego se desplomaba en el sofá. Me daba pena, así que traté de ayudar en lo que podía. Lavaba los platos, limpiaba la casa y ayudaba a Hannah con su tarea, pero no importaba cuánto hiciera, nunca era suficiente para mamá. Mamá dependía mucho de mí. Siempre decía que yo era la fuerte y que necesitaba que me ocupara de las cosas. Se sentía bien ser de confianza, pero también era una carga pesada sobre mis hombros. No tenía tiempo para jugar con amigos o simplemente ser una niña. Hannah, mi hermana menor, era diferente. Tenía 4 años menos que yo y era la niña consentida. Mamá haría cualquier cosa por ella. Hannah recibía ropa nueva, juguetes y toda la atención. Yo estaba celosa, pero trataba de apartar esos sentimientos. Me decía a mí misma que mamá necesitaba darle más amor a Hannah porque era más joven y necesitaba más ayuda, pero en el fondo, dolía. Hannah no facilitaba las cosas. Siempre conseguía lo que quería y lo sabía. Hacía berrinches si las cosas no salían como ella quería, y mamá cedía cada vez. Me sentía invisible, como si no importara. Cuando sacaba buenas notas, mamá solo asentía y decía, buen trabajo, pero cuando Hannah sacaba una C en su examen, mamá la abrazaba y decía que estaba bien, y trabajaban en ello juntas. A medida que crecimos, la brecha entre nosotras se amplió. Me concentré en mis estudios, esperando que sacar buenas notas hiciera que mamá se sintiera orgullosa de mí. Obtuve una beca para una universidad en la ciudad de Nueva York. Todo mi esfuerzo finalmente había dado frutos. Estaba en la luna. Este era mi boleto de salida. Quería escapar de la presión constante y de la sensación de ser la segunda mejor. Quería encontrarme a mí misma y vivir mi propia vida. No podía esperar para contárselo a mamá y a Hannah, pero cuando lo hice, mamá no reaccionó como esperaba. Al principio estuvo callada, pero luego se enojó mucho. Mamá, ¿adivina qué? Conseguí una beca para una universidad en la ciudad de Nueva York. Todo mi esfuerzo finalmente dio frutos. Estoy tan emocionada. ¿Por qué quieres irte tan lejos? ¿Qué pasa con tu familia aquí? Mamá, esta es una gran oportunidad para mí. Siempre he soñado con ir a la universidad en Nueva York. Es una de las mejores escuelas y trabajé muy duro para obtener esta beca. ¿Nos vas a dejar después de todo lo que hemos pasado? ¿Qué pasa con Hannah? ¿Qué pasa conmigo? Te necesitamos aquí. No estoy tratando de abandonarlas. Solo quiero ir a la escuela y obtener una buena educación. No es como si me fuera para siempre. Volveré y las visitaré. ¿Visitar? Eso no es suficiente. Te necesitamos aquí todos los días. Sabes lo difíciles que son las cosas. No puedo creer que siquiera pienses en dejarnos. Aún puedo ayudar desde Nueva York. Enviaré dinero y llamaré todos los días. Pero necesito hacer esto por mí misma. Quiero construir un futuro y hacer algo de mí misma. Hemos sacrificado tanto por ti. Trabajo en 2 empleos para poner comida en la mesa y mantener un techo sobre nuestras cabezas, ¿y ahora solo quieres dejarnos atrás? Lo sé, mamá. Estoy agradecida por todo lo que has hecho, pero esta beca es una oportunidad para lograr mis sueños. No puedo dejarla pasar. ¿Sueños? ¿Qué pasa con nuestra realidad aquí? Tu hermana te necesita. Yo te necesito. No puedes simplemente irte a Nueva York y fingir que todo está bien aquí. No estoy huyendo, mamá. Estoy tratando de hacer una vida mejor para todas nosotras. Si consigo un buen trabajo después de la universidad, puedo ayudar más, pero necesito dar este paso. No te entiendo. Estás siendo egoísta. Solo te importa a ti misma. ¿Qué pasa con Hannah? Ella te admira. ¿Qué ejemplo le estás dando? Le estoy dando el ejemplo de que está bien seguir tus sueños, incluso si es difícil. Quiero que Hannah sepa que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Las amo a las 2, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Está bien. Haz lo que quieras, pero no esperes que estemos felices por ello. Nos estás dejando cuando más te necesitamos. No estoy tratando de hacerles daño, mamá. Solo quiero una oportunidad para vivir mi vida. Por favor, trata de entender. No quiero hablar más de esto. Haz lo que quieras, Deya, pero no olvides a quien estás dejando atrás. Nunca olvidaré, pero tengo que irme. Espero que algún día entiendas por qué. Ya veremos. Esa conversación fue dolorosa. Odiaba cómo mi madre solo veía mi mudanza como un abandono de la familia,
en lugar de verme a mí yendo a ser yo misma, y también para ayudar mejor a mi familia. Mi madre no tiene un título universitario, así que no podía entender por qué no estaba feliz de que me mudara y fuera a la universidad. ¿Quería que siguiera sus pasos y luchara? Después de hablar con muchos de mis amigos, algunos de mis maestros e incluso el consejero escolar, decidí no pensar en cómo se sentía mi madre y simplemente me mudé a Nueva York. Cuando llegó el momento de mudarme, ni mi madre ni Hannah se despidieron. Se quedaron encerradas en sus habitaciones. Mi corazón dolía mucho, pero aún así lo dejé ir. Mudarse a Nueva York fue como un sueño hecho realidad y una gran aventura. Siempre había vivido en nuestro pequeño pueblo de Ohio, donde todos se conocían. En Nueva York, todo era diferente. La ciudad era enorme y bulliciosa, llena de personas de todo el mundo. Extrañaba mi hogar, pero también me sentía libre de una manera que nunca había experimentado antes. No tenía que cuidar de nadie más que de mí misma. Podía explorar nuevos lugares, conocer nuevas personas y estudiar lo que amaba sin sentir que estaba decepcionando a alguien. Conseguí un trabajo como analista financiera y trabajé duro para construir una vida para mí. Pero, por emocionante que fuera, también fue difícil. Mamá y Hannah apenas hablaban conmigo después de que me mudé. Me dolía darme cuenta de que no parecían interesarse por mi nueva vida o por las cosas que estaba haciendo. Las extrañaba, pero también sentía que me resentían por irme. La ira de mamá no se desvanecía rápidamente. Siempre lo mencionaba cuando hablábamos por teléfono. Decía cosas como, ¿crees que eres demasiado buena para nosotras ahora que estás en esa gran ciudad o estás abandonando a tu familia? Me hacía sentir culpable, como si estuviera haciendo algo mal por querer seguir mis propios sueños. Nuestras llamadas telefónicas eran tensas. Mamá decía que mi hermana me necesitaba o que debía estar allí ayudándolas. Siempre se trataba de ellas, nunca de mí. Hannah a veces también llamaba. Pedía dinero o se quejaba de lo difícil que era su vida. Me sentía dividida entre mi amor por ellas y mi necesidad de independencia. Traté de establecer límites, pero era difícil. Cada vez que decía que no, la culpa me atormentaba. Me preguntaba si estaba siendo egoísta, pero también sabía que no podía vivir mi vida solo para ellas. Tenía sueños y metas, y merecía perseguirlos. A pesar de todo esto, estar en Nueva York fue un punto de inflexión para mí. Aprendí a mantenerme en pie por mí misma. Conseguí un trabajo y empecé a hacer amigos que me apoyaban. Me di cuenta de que estaba bien querer algo diferente para mí, incluso si eso significaba que mamá y Hannah no estaban felices con ello. En Nueva York, comencé a sanar poco a poco. Hice amigos que me apoyaban y entendían mis luchas. Encontré a una terapeuta que me ayudó a trabajar mis sentimientos. Empecé a ver que no era responsable de la felicidad de mi mamá y mi hermana. Podía amarlas sin perderme a mí misma. Por supuesto, mamá y Hannah no estaban contentas de que no las priorizara. Pero eso no era cierto. Cumplía mis deberes como familia, pero dejé de atender cada una de sus necesidades. Trabajé en 2 empleos a medio tiempo mientras estudiaba. Guardaba uno de los sueldos para mí y el otro lo enviaba de vuelta a casa. No tengo idea de cómo lo lograba, pero lo que sí recuerdo es lidiar con las quejas de mamá y Hannah cuando estaba agotada. Después de graduarme de la universidad, conseguí un buen trabajo. Nada demasiado glamuroso, pero suficiente para mantenerme, enviar un poco de dinero a casa y tener algo en mis ahorros. Sin embargo, las cosas entre mamá, Hannah y yo solo empeoraron. No podían entender por qué quería quedarme en la ciudad. Mamá constantemente mencionaba mi título universitario y cómo tener eso significaba que ya no pensaba en ellas. Seguían diciéndome que me necesitaban en casa, pero convenientemente, eso solo era el caso cuando necesitaban dinero. Hannah siempre actuaba como si se mereciera todo y añadía que yo nunca estaba cerca cuando me necesitaban. Parecía que pensaban que les debía algo a todas. Cada vez que mencionaba que Hannah podría empezar a trabajar para poder mantener a mamá y a ella misma, mamá actuaba como si hubiera dicho la cosa más horrible, mientras que Hannah hacía berrinches sobre estar demasiado cansada, lo cual generalmente era solo el resultado de su pereza en casa. De todos modos, nuestras discusiones siempre volvían a que les enviara dinero y no estuviera allí con ellas. Traté de explicar que necesitaba construir mi propia vida, pero no querían escucharlo. De hecho, la última gran pelea que tuvimos antes del accidente fue sobre dinero. Deya, ¿puedo hablar contigo sobre algo? Claro, ¿qué pasa? Necesito un coche nuevo, y estaba pensando que podrías ayudarme con parte de tus ahorros. Significaría mucho para mí. Entiendo que tener un coche es importante, pero he estado ahorrando ese dinero durante mucho tiempo. Tengo mis propios gastos y planes. No puedo simplemente regalarlo. Pero tú tienes un buen trabajo en Nueva York. Ganas mucho más dinero que nosotras. No es justo que tú tengas todo y yo no. No se trata de justicia. Trabajé muy duro para llegar a donde estoy. También tengo responsabilidades.
No es como si nadara en dinero. Estás siendo egoísta. Ni siquiera te importamos nosotras. Solo quieres vivir tu vida lujosa en la ciudad mientras nosotros luchamos aquí. Deya, tu hermana tiene razón. Deberías ayudarla. Sabes lo difíciles que han sido las cosas para nosotros. No te costaría nada compartir algo de lo que tienes. Mamá, he estado ayudándolas tanto como puedo. Envío dinero cuando puedo, pero no puedo simplemente regalar todos mis ahorros. También tengo mi propia vida que cuidar. Eres tan egoísta. ¿Crees que eres mejor que nosotras solo porque te mudaste a Nueva York? Te necesitamos aquí y tú simplemente nos estás ignorando. Esta conversación ejemplificó la tensión constante y el malentendido entre nosotras. Sentía que, sin importar lo que hiciera, nunca era suficiente para ellas. Ellas veían mis esfuerzos por construir una vida para mí como egoísmo y abandono. Este conflicto continuo me hizo cuestionar mis decisiones, pero al final, sabía que seguir mis sueños no estaba mal. Merecía crear mi propia felicidad, incluso si eso significaba decepcionar a mi familia. Hannah, no se trata de pensar que soy mejor. Simplemente tengo mis propios sueños y metas. No puedo renunciar a todo lo que he logrado. Nos sacrificamos mucho para que tú llegaras a donde estás. No puedes simplemente darnos la espalda ahora. Agradezco todo lo que han hecho, pero no puedo seguir renunciando a mi propia vida. También necesito cuidarme a mí misma. ¿Ves, mamá? A ella no le importamos en absoluto. Solo quiere vivir su vida y dejarnos atrás. Eso no es verdad. Me importan ustedes, pero no puedo seguir sacrificándolo todo por ustedes. También necesito vivir mi propia vida. No te importa lo que estamos pasando. Solo piensas en ti misma. Estoy tratando de equilibrar ambas cosas. He hecho mi mejor esfuerzo para apoyarlas, pero no puedo renunciar a todo lo que he logrado. Solo estás poniendo excusas. No te importa nada. Siempre estás en el camino de que tengamos una vida mejor. ¿Por qué es tan difícil para ti simplemente darnos lo que queremos? Mamá siempre te ha dado más de lo que ella misma ha tenido. ¿Sabes qué, Hannah? Tal vez si estoy en tu camino. Tal vez es mejor si simplemente me mantengo al margen y te dejo resolver las cosas por ti misma. ¿Cómo puedes decir eso? Te necesitamos aquí. Lo siento, pero no puedo seguir sintiéndome culpable por querer vivir mi propia vida. Necesito hacer lo que es correcto para mí también. Está bien, ve a vivir tu vida perfecta en Nueva York. No te necesitamos. Esa discusión fue la gota que colmó el vaso. Después de eso, me alejé aún más. No quería seguir peleando. Necesitaba espacio para descubrir quién era yo sin que sus constantes demandas me agobiaran. Estaba cansada de siempre ser la que resolvía los problemas de los demás. Hannah y mamá intentaron llamarme unas cuantas veces después de nuestra pelea, pero ignoré sus llamadas. Necesitaba espacio para concentrarme en mi propia vida y no sentirme culpable todo el tiempo. Al principio, fue difícil. Las extrañaba y me sentía mal por no contestar, pero cada vez que pensaba en cómo me habían tratado, me convencía de que estaba haciendo lo correcto. Durante 3 meses, no hablé con ellas en absoluto. Las llamadas y mensajes de texto se detuvieron después de un tiempo, y sentí una extraña paz. Finalmente podía concentrarme en mí misma sin sentir que les debía algo. Todo iba bien hasta que un día recibí una llamada de mamá. Sonaba asustada y angustiada. Deya, soy yo. Hannah ha tenido un accidente terrible. Estábamos conduciendo y todo pasó tan rápido. No sé qué hacer. Mamá, oh Dios. ¿Está Hannah bien? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Íbamos camino a la tienda, y luego este coche apareció de la nada, y nos chocaron. No pude controlar el coche. Hannah está herida, Deya. Está muy mal. ¿Dónde están ahora? ¿Está en el hospital? ¿Qué dijo el doctor? Sí, estamos en el hospital. Llevan a Hannah a cirugía. Dicen que tiene algunas lesiones graves, algo en su columna. No puedo creer que esto esté pasando. Voy a ir a casa de inmediato. Tomaré el próximo vuelo. Por favor, manténme actualizada sobre el estado de Hannah. ¿Hay algo más que pueda hacer? Solo apresúrate, Deya. Hannah te necesita. No sé cómo pasó esto. Por favor, apúrate. Estoy reservando mi boleto ahora, mamá. Estaré allí tan pronto como pueda. Mantente fuerte, ¿de acuerdo? Lo superaremos juntas. Estoy tratando, realmente lo estoy. Estoy tan asustada. Hannah está sintiendo tanto dolor. Debería haber sido más cuidadosa. Debería haberla protegido. No es tu culpa. Los accidentes pasan. Lo importante ahora es que estamos aquí para Hannah. Ella va a salir de esto. Debería haber sido yo la que estuviera herida, no ella. Es tan joven. No se merecía esto.
Ninguno de nosotros merece esto, pero tenemos que mantenernos fuertes por Hannah. Ella nos necesita más que nunca. Lo sé. Lo siento. Lo siento por lo que pasó. Por favor, vuelve rápido. Lo haré. Estaré allí pronto. Aguanta. Dile a Hannah que la quiero, ¿vale? Lo haré. Apresúrate, de ya. Me apresuré a empacar mis cosas y solo oré para que Hannah saliera adelante. El pensamiento de mi hermana acostada en una cama de hospital, herida y con dolor, me llenaba de una profunda sensación de angustia. Reservé un vuelo de regreso a casa tan pronto como pude. Durante todo el viaje, no podía dejar de pensar en Hannah. Me sentía culpable por no estar allí. Me sentía aún peor sabiendo que la última conversación que tuve con Hannah fue una amarga discusión. Quería con tantas ganas que Hannah estuviera bien para que pudiéramos reconciliarnos. Pero, sobre todo, tenía miedo de lo que encontraría cuando llegara al hospital. Cuando finalmente llegué, me apresuré a la sala de Hannah. Verla allí acostada, conectada a todas esas máquinas, me hizo sentirme tan triste e impotente. Le tomé la mano y le prometí que estaría con ella. El doctor dijo que Hannah había dañado su columna. Dijeron que podría nunca volver a caminar. Oír eso fue como un golpe en el estómago. Hannah siempre había sido tan activa y llena de energía. No podía imaginarla sin poder moverse como solía hacerlo. Sí, tuvimos nuestros altibajos, pero eso no significaba que se mereciera lo que le pasó o que fuera lo que yo pensaba. Me quedé con Hannah en el hospital durante mucho tiempo. Quería estar allí para ella y para mamá. No hablamos sobre nuestras peleas pasadas en ese momento. Lo único que importaba era que Hannah se recuperara. Ayudé a mamá con lo que necesitaba y traté de apoyar a Hannah lo mejor que pude. Cuando Hannah finalmente pudo irse a casa, me quedé un tiempo más para asegurarme de que todo estuviera bien antes de volver a Nueva York. Ayudé a preparar su habitación para que le fuera más fácil moverse. También hablé con mamá sobre obtener ayuda para Hannah. Una vez que estuve segura de que estaba bien asentada en casa y de que tenían el apoyo que necesitaban, volví a Nueva York. Fue difícil irme, pero sabía que tenía que regresar a mi vida. Tenía un trabajo del que no podía tomar licencia. Pensé que podría trabajar horas extra para enviarle a mamá algo de dinero extra y ayudar a cuidar mejor de Hannah. Durante los 2 primeros meses después de que Hannah fue dada de alta, me aseguré de llamar todas las mañanas y todas las noches para saber cómo estaba. Las cosas seguían tensas entre nosotros, pero lo importante era que Hannah seguía viva. Eventualmente, volvieron a sus viejas costumbres. Empezaron a rogarme que volviera a casa. Mamá decía cosas como, de ya, no podemos hacer esto sin ti y, tu hermana te necesita aquí. Escuchar a mamá decir esas cosas me hizo sentir muy culpable. Amaba a Hannah y quería ayudar, pero también tenía mi propia vida en Nueva York. Sé que parezco egoísta aquí, pero la verdad es que sabía que, con mi campo de trabajo, sería muy difícil encontrar un trabajo en mi ciudad natal. Mantuve mi palabra y envié dinero a mamá cada mes para cuidar mejor de Hannah. Dejar Nueva York significaba perder estabilidad laboral. Lo último que quería era luchar como mamá. Mamá siempre me recordaba todos los sacrificios que había hecho por mí mientras crecíamos. Sentía que le debía todo, pero también quería ser mi propia persona. Hannah también llamaba, con la voz temblorosa y triste. Decía, te necesito, de ya. No puedo hacer esto sin ti. Podía oír el dolor en su voz, y me rompía el corazón. Estaba tan conflictuada. Parte de mí quería dejarlo todo e irme a casa, pero otra parte de mí sabía que había trabajado duro para construir una vida en Nueva York. La culpa seguía devorándome, haciéndome sentir que estaba fallando tanto a mi familia como a mí misma. Después de mucha contemplación, decidí hablar con mi jefe. Afortunadamente, fue muy comprensivo y me dijo que podía trabajar desde casa el tiempo que necesitara. Regresé rápidamente a casa para ayudar a mamá y a Hannah, y mi mente finalmente se sintió tranquila. Un día, ayudé a mamá a limpiar el coche. Habían pasado unos meses desde el accidente de Hannah, y las cosas seguían siendo difíciles. Mientras ordenaba las cosas en el coche, encontré un pequeño dispositivo debajo del asiento. Era una cámara de tablero. Recordaba que mamá había dicho que la había comprado para seguridad, pero me había olvidado de ella. Curiosa, llevé la cámara al interior y la conecté a mi laptop. Quería ver si había grabado algo antes del accidente. Mientras el vídeo se reproducía, mi corazón empezó a latir rápidamente. Vi a Hannah y a mamá en el coche. Estaban discutiendo sobre algo. Luego oí a Hannah decir, me aseguraré de que se salga de nuestro camino. Mi estómago se retorció. El vídeo mostraba a Hannah conduciendo de manera imprudente, zigzagueando y acelerando. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo peligroso que era. El vídeo se cortó justo antes del accidente. Sentí una mezcla de ira, tristeza y traición. ¿Por qué Hannah haría algo tan imprudente?
Inmediatamente supe que lo que dijo era una referencia a nuestra discusión anterior. ¿Estaba realmente tan desesperada por un coche que estaba dispuesta a cambiar su vida completamente? Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. Era difícil creer que mi hermana, a quien siempre había tratado de ayudar, pudiera ser tan descuidada. Sentía una profunda tristeza por lo que le había pasado, pero también una ira ardiente. Quería confrontarla, pero no sabía si podía manejar lo que ella podría decir. Encontrar ese vídeo cambió todo. Me hizo cuestionar todo sobre nuestra relación y los sacrificios que había hecho por mi familia. Una vez que la sensación de traición se calmó, una furia ardiente recorrió mis venas. No podía deshacerme de la sensación de traición y enojo. Era evidente que el comportamiento imprudente de Hannah no había sido solo un error, había sido un acto egoísta que puso en peligro sus vidas, todo por no obtener lo que quería. Siempre había intentado estar allí para ellas, pero esto era demasiado. No podía creer lo imprudente y manipuladora que era mamá y cómo Hannah había sido tan irresponsable. Sabía que tenía que enfrentarlas, así que fui a la sala, tomé la mano de mamá y la llevé a la habitación de Hannah, donde convoqué una reunión familiar. Cuando les mostré a mamá y a Hannah el vídeo, sus caras se pusieron pálidas. Mamá empezó a llorar y Hannah miraba hacia abajo, evitando mis ojos. Estaba furiosa. Hannah, ¿cómo pudiste? ¿Todo esto por un coche? No entiendes. Hannah solo estaba molesta. No quiso que esto pasara. No puedo creer que estés tratando de justificar esto. Hannah, fuiste imprudente y egoísta. Pusiste en riesgo tu vida y las de mamá. Lo siento. No quería que las cosas salieran así. Lo siento mucho. Lo siento no es suficiente. Podrían haberse matado. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada por algo tan trivial? Solo quería tener un coche como el de mis amigos. No pensé que terminaría así. Mamá, siempre defiendes a Hannah sin importar lo que haga. No puedo vivir en un lugar donde no estoy segura. ¿Segura? ¿De qué estás hablando? Hannah estaba dispuesta no solo a arriesgar su vida, sino también a afectar la vida de otras personas. Y tú, mamá, estás dispuesta a defender cualquier cosa que haga. Ella tuvo suerte de solo resultar herida. Si alguien más hubiera sido afectado, la habrían metido en la cárcel. Me tengo que ir. Ya no puedo confiar en ninguna de ustedes. No puedes dejarnos ahora. ¿Por qué siempre me estás juzgando? ¿Crees que eres mejor que nosotras porque fuiste a la universidad? Noticia, no lo eres. Tienes privilegios que yo nunca tuve, y nunca pensaste en compartirlos conmigo o con mamá. Esos privilegios solo llegaron a mí porque trabajé hasta casi caerme. Esos privilegios llegaron a mí porque mamá me hizo apoyar a la familia desde que era joven. Tú podrías haber tenido los mismos privilegios, pero estabas demasiado consentida. Mamá nunca te dejó hacer nada, y tú nunca tuviste la iniciativa de hacer las cosas por ti misma. Siempre has sido tan exigente con todo que nunca pensaste en mí. ¿Te quejas de que yo no pienso en ti y en mamá? ¿Alguna vez te preguntaste cómo logré sobrevivir? No. Todo lo que te importaba siempre eran ustedes mismas y sus necesidades. No puedo estar más cerca de ustedes dos. Me voy. Necesito estar en un lugar donde me sienta respetada y segura. De ya, por favor, no nos dejes. Cambiaremos. Las cosas serán diferentes. No, mamá. He tomado mi decisión. Estoy cansada de las manipulaciones y los viajes de culpa. No quiero tener nada que ver con ninguna de ustedes. ¿Qué pasa con el seguro del coche? Dijiste que me ayudarías con eso. Las voy a sacar de mi seguro. No me dejaré manipular más. De ya, lo sentimos. Lo haremos mejor. Por favor, no nos cortes así. Necesito algo de espacio para aclarar las cosas. Tal vez algún día las cosas cambien, pero por ahora, tengo que irme. Está bien, vete entonces. De todos modos, no te necesitamos. Manejé muchas demandas de mamá y Hannah, pero ver hasta qué punto estaban dispuestas a llegar solo para salirse con la suya me aterrorizó. Desviaron por completo la vida de Hannah solo porque no pudo obtener un coche. Cortar a mi familia fue necesario para mi propio bienestar. A pesar de sus súplicas y lágrimas, me mantuve firme en mi decisión. Necesitaba priorizar mi propia seguridad y felicidad, incluso si eso significaba alejarme de las personas que amaba y a las que me preocupaba. Empacar mis cosas fue difícil. No quería dejar el hogar donde crecí a pesar de todo, pero sabía que quedarme solo traería más dolor y resentimiento. Me fui sin mirar atrás, regresando a Nueva York para empezar de nuevo. Después de irme, me preguntaba qué pasaría con mamá y Hannah. Al principio, me sentía culpable por dejarlas, pero sabía que no podía quedarme en un lugar donde me sentía insegura y no apreciada. Durante las primeras semanas, intentaron llamarme y enviarme mensajes de texto, rogándome que volviera. Mamá dejó mensajes de voz llorosos diciendo cuánto lo sentían y prometiendo que las cosas cambiarían.
Hannah enviaba mensajes enojados culpándome por abandonarlas. Me mantuve firme, sin embargo. Necesitaba tiempo para sanar de todo el dolor y la frustración. Pasaron 4 meses sin ningún contacto de su parte. Me centré en mis estudios e hice nuevos amigos que respetaban mis decisiones. No fue fácil, pero sabía que era la decisión correcta para mi bienestar. Oí de un amigo en común que mamá y Hannah estaban luchando sin mi ayuda. Tenían que resolver las cosas por su cuenta. Mamá estaba molesta y seguía preguntando por mí a cualquiera que quisiera escuchar. Hannah, por otro lado, parecía estar enfrentando las consecuencias de su comportamiento imprudente. Me entristecía escuchar sobre sus dificultades, pero no podía volver a como eran las cosas antes. Con el tiempo, comencé a sentirme más en paz con mi decisión. Sabía que no podía cambiarlas, pero podía cambiar cómo permitía que me afectaran. Esperaba que algún día entendieran por qué tuve que irme y tal vez, solo tal vez, podría reconstruir nuestra relación de una manera más saludable. Me concentré en mi trabajo e intenté reconstruir mi vida. Me apoyé en amigos que me apoyaban y comencé terapia para trabajar mis sentimientos de traición y abandono. Era un proceso lento, pero cada día me sentía más fuerte y más segura de mi decisión. Pasaron meses antes de que volviera a escuchar de mamá. Me llamó, llorosa y arrepentida. Dijo que Hannah estaba luchando con la culpa, pero no pude perdonarlas aún. Las heridas estaban demasiado frescas y el dolor demasiado crudo. Tal vez algún día estaré lista para perdonar y reconstruir nuestra relación, pero por ahora, me estoy enfocando en sanar y avanzar un paso a la vez. Los problemas con la familia son de los más dolorosos. No es fácil dejar atrás personas que nos hacen mal cuando se trata de personas que no queremos. Pero cuando se trata de la familia es duro tomar una decisión así. Si te ha gustado la historia y quieres ver más, solo suscríbete al canal.